Buenos días a todos. Cuando conocemos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Y el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros como una garantía de nuestra salvación. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Pero no todos somos llenos del Espíritu Santo. Cuando caminamos llenos del Espíritu Santo, caminamos en el poder de Dios y cosas poderosas pasan en nuestras vidas. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿No? Esto es lo que nos dice el libro de Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17. Y quiero leerles en la versión Nueva Traducción Viviente que dice lo mismo de esta manera. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo. Y ocurre esto poderoso, que no nos dejaremos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esto es lo maravilloso que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestras vidas. Porque recordemos, como dice aquí en Gálatas, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, produce impulsos pecaminosos que son contrarios o opuestos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, como dice aquí en esta versión, estas dos fuerzas luchan constantemente. El Espíritu Santo está luchando para que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos, y por otro lado, nuestra carne está en oposición a estos deseos. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, dice la Biblia que son manifiestas las obras de la carne. Es decir, los resultados de no estar llenos del Espíritu Santo son claros, ¿no? Eso es lo que nos dice la Biblia. Aquí en Gálatas 5, 19 al 21 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Entonces, como dice aquí en Gálatas, cuando no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no está guiando nuestras vidas, no está llenando todas nuestras vidas, es evidente, ¿no? Es muy clara las obras de la carne. Entonces dice que hay en la vida de alguien que no tiene el Espíritu Santo, que no está lleno del Espíritu Santo, hay inmoralidad sexual. De la forma de adulterio, fornicación, pensamientos impuros, pasiones desordenadas, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva esta inmoralidad sexual. Hay idolatría, ¿no? Se cree en hechicerías, dice, ¿no? En brujos, cartas, horóscopos, en el mal de ojo, en las vibras, ¿no? Y todo ello. Eso cuando no está el Espíritu Santo. Cuando no está el Espíritu Santo hay enemistades, pleitos, celos, arrebatos constantes de ira. Hay egoísmos, envidia, divisiones, borracheras, fiestas desenfrenadas y otras semejantes. Y dice al final, ojo, ¿no? Pablo está diciendo, el que camina así no hereda el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que camina así es evidente que no tiene al Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, entonces no tiene a Cristo en su vida.
¿no? Por eso es que no puede heredar el reino de los cielos. Pero el creyente tiene al Espíritu Santo. Y naturalmente el creyente busca llenarse del Espíritu Santo constante. Como ya lo habíamos visto anteriormente. El, el hombre de Dios, el creyente, está buscando llenarse con la palabra de Dios, llenándose de su palabra abundantemente. Está buscando las reuniones con sus hermanos, ¿no? Hablando y cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿no? Y todo esto obviamente va a llenarnos de su Santo Espíritu, fortaleciendo nuestras vidas espirituales, nuestras vidas en fe en Él. Y esto tendrá una consecuencia en la vida del creyente, una consecuencia poderosa en la vida del creyente. Y es que el Espíritu Santo producirá fruto en su vida. Cuando un árbol es regado y es cuidado, produce un fruto preciado. Pero cuando el árbol no es cuidado, no es regado constantemente, prontamente sus hojas se secan, sus ramas empiezan a secarse y obviamente no va a dar el fruto que debe dar. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos siendo llenos constantemente del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, controlados, caminando en el Espíritu, entonces nuestras vidas van a producir un fruto. Y es un fruto que tiene 9 características, ¿cierto? No son 9 frutos, sino es un solo fruto que tiene 9 características o 9 expresiones, ¿no? Y esto es como cuando uno ve un hermoso ramo de flores, ¿no? Que tiene, digamos, rosas, tulipanes, hortensias. Uno no se detiene en el detalle, sino mira la expresión de todo el ramo, y toda la belleza está justamente en la combinación de colores y tipos de rosas en ese ramo. Y el fruto del Espíritu Santo es algo así. Son 9 manifestaciones, ¿no? Y todo lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Y esa combinación de características, de formas, de expresiones, ¿no? Van a ser un fruto precioso en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es ese fruto? ¿Cuáles son esas características del fruto del Espíritu Santo? Dice en Gálatas 5:22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tal cosa. Entonces, estas son las características del fruto del Espíritu Santo. Ahora, veamos muy rápidamente cada una de ellas, ¿no? Y comenzamos por el amor, ¿no? Dios es amor, ¿no? Y obviamente el amor que Él tiene va a hacer que nosotros también, Él quiere que nosotros también tengamos y vivamos en amor. Y la característica entonces del creyente que va a ser un amor hacia Dios y un amor a sus semejantes, ¿no? Entonces, el que está caminando en el Espíritu Santo va a amar a Dios y a amar también a sus semejantes, ¿no? Esa es la característica, el fruto que empieza a nacer. Uno va a buscar eso, va a hacerlo, no. Esto es, el llenarnos constante del Espíritu Santo va a producir ese fruto en nosotros. Decíamos amor, gozo. El gozo, el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿no? Una alegría en nosotros que justamente el gozo es la fortaleza de nuestras vidas. Esa alegría nos da fortaleza a nuestras vidas, y aún esa alegría surge cuando nosotros podemos estar llorando por eventos duros, por eventos tristes en nuestras vidas. No nos vamos a quedar tristes porque sí, pueden ocurrir algunas circunstancias difíciles, duras, que van a hacer que inclusive lloremos nosotros, pero no nos vamos a quedar ahí porque esa alegría prontamente va a brotar en nuestros corazones y vamos a volver
a vivir en ese gozo, en esa alegría. Amor, gozo, paz. La paz es una quietud que Dios pone en nuestros corazones, aún en momentos difíciles. Una paz en medio de la tormenta. La Biblia dice en una paz que el Señor nos da una paz que aún el mundo no lo entiende, ¿no? Entonces es una quietud en medio de todas las circunstancias. Imaginan estas características, ¿no? De este hermoso ramo que es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Es la capacidad, ¿no? que nosotros, que Dios nos da para poder esperar firmes y constantes en la actuación de Él, ¿no? A veces estamos esperando algo de Dios, estamos esperando que Dios obre en determinadas circunstancias y el fruto, parte del fruto que el Señor nos da es justamente la paciencia, esa capacidad de esperar y estar constantes en el Señor, esperando en Él. Benignidad. La de benignidad es una virtud que expresa la buena voluntad hacia otras personas, ¿no? El ser gentiles, ser amables, ¿no? Para con otras personas. Esto es parte de lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Bondad. La bondad es la expresión de la benignidad. Si nosotros expresamos esa buena voluntad con las personas, somos amables, gentiles, queremos hacerles el bien, la bondad es la expresión, ¿no? La acción de todo ello y nos lleva a hacer acciones misericordiosas hacia otras personas, ¿no? Acciones buenas hacia otras personas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe aquí habla de la fidelidad hacia Dios, de la fidelidad que nosotros podemos tener hacia Dios. Podrán venir inquietudes, podrán querer hacernos dudar, podrán querer movernos, ¿no? A nosotros de nuestra fe. Pero la fidelidad a Dios, nuestra fidelidad a Dios se mantendrá constante porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es la virtud que nos capacita a no devolver de manera vengativa una acción verbal o física contra otra persona, ¿no? El ejemplo mismo es Jesucristo, ¿no? Que fue manso y humilde y que nos da ese ejemplo justamente a nosotros, ¿no? A no buscar el devolver algo de manera vengativa. Templanza se refiere al dominio propio en nuestras vidas. Se refiere al dominio propio, que nosotros vamos a tener un dominio propio de nuestro ser en todo lo que hagamos. Entonces, estas son las características del fruto del Espíritu Santo. No es una lista, no va en una correlación. Primero vamos a desarrollar el amor, luego vamos a desarrollar el gozo. No va en una lista, no es una lista a desarrollar. No es una lista que nosotros nos toca desarrollar. Es un fruto que nace cuando nosotros estamos siendo llenos constantemente del Espíritu Santo. Por tanto, caminar en el Espíritu Santo, cuando Pablo comienza este versículo, el versículo 16, aquí en Gálatas 5, dice, andad en el Espíritu, ¿no? Cuando caminamos nosotros en el Espíritu, entonces nos da el poder para dejar atrás los deseos pecaminosos y transformar nuestro ser haciéndonos más como Cristo. Entonces, el caminar en el poder de Dios, el caminar en el poder del Espíritu Santo, es justamente eso, es ser transformados cada día más a la imagen de Jesucristo. Y se evidenciará un fruto hermoso en nuestras vidas. Un fruto obviamente que nosotros en nuestra carne no lo podremos hacer, un fruto que nadie podrá imitar, un fruto que viene solo de una relación constante, íntima con el Señor.
Por eso es que el que tiene al Espíritu Santo y se llena de él, es imposible que no cambie. Es imposible. Es imposible que no sea transformado, ¿no? Porque Dios va a producir fruto en nuestras vidas, ¿no? Como un ramo de virtudes en nosotros. Entonces, el que anda en el Espíritu Santo, el que se llena constantemente del Espíritu Santo, va a ser transformado, va a cambiar. Lo que nos toca a nosotros es ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? No andar en disoluciones, sino ser llenos de su Santo Espíritu. Hasta la próxima.